sin duda alguna lo primero que deberíamos decir es que se trata de un máster profesionalizante. Para algunos que quizás este concepto suene nuevo, pues bueno, decir, significa que este máster DALU habilita para ejercer una profesión que está regulada por ley, que es la de técnico superior en prevención de riesgos laborales. La Ley 31/95 y su Real Decreto 39/97 establecen la formación que debe tener alguien que se vaya a dedicar a la profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Y es ahí donde entra el máster. Digamos, nuestro máster cumple esas condiciones que establece esta normativa que acabamos de nombrar y, por lo tanto, pues, para ejercer la profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales debemos cursar sí o sí este máster oficial que en nuestro entorno pues únicamente lo podemos encontrar en la Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco. Por supuesto, a las empresas no les queda otra que contar con este tipo de técnicos o subcontratar a un servicio de prevención ajeno. En cualquier caso, en el servicio de prevención ajeno es donde aparecerán los técnicos egresados de nuestro máster. La propia ley de la misma, cuando empiezas a leer la ley aparece la palabra multidisciplinar. Tenemos que tener en cuenta que los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales van a manejar 4 disciplinas: seguridad en el trabajo, medicina, psicosociología, ergonomía e higiene. Bueno, las he separado en 5. Como podéis ver, en la parte de seguridad, que igual es la más conocida, pues podemos encontrarnos con riesgos eléctricos, electromagnéticos, incendios, temas de cargas, de temas dinámicos, pesos, inercias. Entonces, en pura teoría nos podría llegar gente prácticamente de todos los ámbitos, ¿verdad? De aspectos de psicología, de las ciencias ambientales y químicas para la higiene, ingenieros para los temas mecánicos que hemos comentado y demás. Y la verdad que es así, sin olvidarnos del aspecto legal y jurídico, si queremos más documental, que ahí entonces ya nos entra la gente del derecho, las relaciones laborales y demás. Y esto se refleja perfectamente en el tipo de gente que nos entra, ¿no? Nos viene, quizá por un tema simplemente de proximidad y conocimiento, nos entra un primer grupo bastante importante de la propia facultad donde se imparte el máster, que es la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social. Está la gente más jurídica, y este es quizá el grupo más numeroso. A ellos se unirían en este mismo grupo gente de derecho, y luego sin duda la ingeniería civil y los químicos y medioambientales. Esto mismo se repite entre los profesores. Tenemos 11 o 12 departamentos implicados. Tenemos desde Derecho de la Empresa, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Nuclear, Organización de Empresas, Departamento de Psicología, Economía Aplicada. Bueno, tenemos más, esos son los 11 departamentos, pero es que de los 60 profesores que impartimos en el máster, 30 profesores, prácticamente la mitad, son de fuera de la universidad, que pertenecen tanto a empresas, a su servicio de prevención propio, como a servicios de prevención ajeno. Léase IMQ Prevención, Quirón Prevención, Osartén, gente de instituciones como Osalan, como el Instituto Nacional de Seguridad y de Salud en el Trabajo, etcétera. Y entre las empresas pues, podría nombrar cualquiera de las más significativas que tenemos en Euskadi, ¿verdad? Pues desde Mercedes, Petronor, IDOM recientemente, tenemos un montón de colaboradores. Pues le diría que es un máster que requiere cierta vocación, que además de proporcionarle, pues obviamente un trabajo y una manera de ganarse la vida y demás, le va a permitir colaborar, hacer una sociedad un poquito más justa, un poquito mejor, a colaborar que los trabajadores lleguen a las 6 de la tarde, a las 5, a las 3 a su casa de la misma manera que salieron a las 8 de la mañana, y que no es un trabajo sencillo, que hay tiranteces tanto hacia el lado del trabajador como hacia el lado de la empresa y que estaremos un poquito en el medio, que habrá problemas cuando tengamos accidentes, pero que a la vez, cada día que no haya un accidente, pues también es una satisfacción.